Vamos a hablar entonces del capítulo 12. Capítulo 12 de Primero de Corintios. Lea, Tita, para ver. De nada, mamá. Capítulo 12, ¿no? Correcto. ¿Es el 12? Sí, correcto. Ay, vale. Vamos a ver. Dice aquí. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu da, no quiero que lo malentiendan. Ay, tengo la vista malísima. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él requiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo.
El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, perdón, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que, pro, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don del liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todos las demás. Amén, amén. Este tremendo capítulo, Amén. capítulo 12 sobre los dones espirituales. Eh, ¿qué le gustó? ¿Qué le pareció? ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Bueno, entendí. Esto se trata todo de lo que es el Espíritu Santo, de las cosas que podemos sentir, de los dones que tenemos, que muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera lo sabemos, ¿verdad? Claro. Eh, no lo sabemos, ni siquiera la importancia al cuerpo de nosotros mismos. Imagínate si le vamos a prestar atención al Espíritu Santo Sí, sí, o no. a los dones que podamos tener cada uno. Uno piensa, uno como humano en el día de hoy, uno piensa que son cosas que de repente hasta no son posibles, ¿verdad? Ajá. Porque yo he escuchado, por lo menos de que en las iglesias, no, que este es un profeta, que viene fulanito de tal porque es profeta, o sea, a profetizar. Claro. Y yo me quedo como que, ¿y cómo tú sabes que es un profeta? ¿Verdad? Como hay tantas cosas
el Pero razonamiento sí de uno no lo pienso deja. yo que no es razonamiento humano, obvio, Ujú. pero también hay que tener cuidado porque la Biblia también dice que va a haber mucha gente falsa, Sí, ¿no? ahí te dice, ahí dice, hay don, uno de los dones es poder interpretar cuando uno es un bajoso o no. Exacto, exacto. Mi Biblia dice, el don de ¿Qué poder más? interpretar dones ah, para discernir espíritus. A veces uno puede, cuando una persona profetiza, puede ser un espíritu bueno, puede ser un espíritu malo. Entonces Ujú. hay gente que tiene esa capacidad de discernir el espíritu. Ahora, eso no quiere decir de que tú no puedas y de que cualquiera persona te pueda hablar de cualquier cosa espiritual y tú no vas a poder discernir. Yo creo que tu Biblia, tu lectura y tu estudio de la Biblia te va a guiar, ¿no? En poder discernir, porque estudias y porque te instruyes en la palabra, entonces nadie te puede echar cuento, ¿verdad? Por así decirlo. Pero obviamente uno tiene que, todo en la vida puede pasar y uno nunca sabe. Eh, Claro, o a veces no necesariamente tiene que ser alguien que te profetice algo, sino situaciones que pueden pasar de repente alguna cosa que tú estás esperando, que Dios te manda una señal y te la manda sin que nadie te diga nada y tú como, yo me Disiernes. imagino, porque me ha pasado, o sea, la estoy esperando así dentro de mí en secreto, yo, entre él y yo y él, y de repente pues tengo la respuesta, ¿ves? Y digo, ¿verdad que Dios es grande? O sea, Claro. Tía, mire que ¿tú me entiendes? este capítulo a mí me hace pensar en dos cosas. Uno, en de que en las iglesias hay un tipo de jerarquía. Uno ve las iglesias hoy día y uno dice, pero es que ese pastor, ¿por qué le dan tanto no sé qué? Y que se cree y se cree y se cree y que no sé qué. Entonces, ese es un tema delicado, pero aquí en la Biblia te da ejemplo de que hay un cierto nivel de jerarquía. Porque él dice, Oh, sí. aquí él dice, en la iglesia Dios ha puesto, versículo 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Ujú. Obviamente los apóstoles son los 12 discípulos, Lo ¿no? que sale aquí, Son los 12 lo que discípulos. sale aquí, ¿no? Exacto, exacto, Los sí. libros. Exacto, lo que sale ahí. Entonces, el primero son los apóstoles, dice. En segundo lugar, los profetas. Ahí como que le da una jerarquía al, al, a la situación. Eh, y lo curioso es que le da más importancia al apóstol, que el trabajo principal del apóstol es ir a predicar, a llevar la palabra, a explicar, a regar la palabra de Jesús. Le da más importancia a eso que al que hace milagros de sanidad, qué sé yo. Eso es interesante, ¿no? Como que, como que uno Pero tiene, entonces ¿cómo tú defines el primer lugar los apóstoles? Porque yo te acabo de decir, en primer lugar los apóstoles, o sea, lo ponemos en tiempo pasado o en tiempo presente. Porque para mí, los apóstoles, sí, los 12 discípulos, los 12, por eso te enseñé la Biblia, te dije lo que está aquí, los libros, sí, que sí, lo sí, escribieron ellos, ¿no? exacto. No, totalmente. Yo entendí eso. O sea, Sí, en sí, primer lugar está poniendo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, exacto. ¿no? Exacto, bingo. Eso es exactamente lo que quiero decir, porque no es que si una persona va y tiene el título de apóstol, mucha gente se pone esos títulos. Yo no creo que se trate de Exacto. títulos. La iglesia no debe de dedicarse a tener títulos y jerarquías como hacemos en los negocios o en la vida, qué sé yo. El tema es que la palabra es lo más importante. Ujú. Jesús es lo más importante. Entonces, el milagro, que no sé qué, que si este hace milagros, que si este puede hablar en lenguas. En su Biblia dice idiomas, en mi Biblia dice lenguas. Y todos sabemos que lenguas son idiomas que uno no entiende. Ajá.
Entonces, más bien, exacto, se requiere un don espiritual para poder interpretar un lenguas, don espiritual. dice allí, ¿no? Y yo he leído en otras partes de la Biblia Interpretarlo y decirlo, interpretarlo, ¿no? y Las explicarlo. dos cosas. Interpretarlo primero y poder explicarlo, ¿verdad? Tú interpretas, o sea, entiendes, y después tú explicas. Entonces, tienes que tener Porque yo recuerdo la primera vez que yo estuve en una iglesia cristiana, donde, porque eso pasa mucho en la iglesia de Tini, que fue la primera que yo fui de ese tipo de iglesias. Ujú. Ahí fue muchas personas de ahí a hablar en lenguas. Y yo recuerdo, siendo una niña de 20 años, después decirle a Will Banks, pero ven acá, ¿y cómo sabes tú lo que está diciendo él? Dile a tu primo que me diga qué es lo que esa persona está diciendo, porque yo no lo entiendo. Sí, Pero no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta, pero imagínate, yo en mi ignorancia, yo nunca había visto una cosa igual, ¿no? Obviamente. sí, Pero también la pregunta fue inocente, pero capciosa, o sea, porque dime qué es lo que está diciendo. O sea, si tú eres el pastor, tú deberías de saber qué es lo que está diciendo. Yo yo he en mi mente escuchado, decía en ese hay una, momento, ¿no? hay una parte en la Biblia, la, la, por así decirlo, la primera parte en que uno escucha que hay lenguas y cosas así, es cuando tú estás leyendo, en el Nuevo Testamento es cuando tú estás leyendo el libro de Hechos. Tú vienes de los evangelios, los 4 evangelios, y después pasas al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos es como que el comienzo, la primera iglesia, cuando Jesús se fue, ¿qué hicieron los discípulos? O sea, esa parte. Entonces, una parte en ese libro de Hechos, que usted se acuerda, que Jesús le dice a la gente, a los 12 discípulos, no hagan nada hasta que Dios les mande el Espíritu Santo. O sea, esperen, porque sin el Espíritu Santo Uh-huh. no van a tener poder para hacer nada. Y la iglesia de Dios es una iglesia con poder. Ese es otro tema que quiero hablar. Es una iglesia con poder. O sea, pero no puedes hacerlo, no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo, porque no eres tú, es el Espíritu Santo. Entonces, tienes que esperar. Y ellos se quedan esperando como 40 días, pues no sé cuánto es que la cosa. Tiene un símbolo. El Espíritu baja como en el número 50, que es el día de Del ¿cómo, Ramadán, cómo se llama esa religión? Eh, Pentecostal. Esa palabra Ramadán, pentecostal, pentecostal. esa palabra pentecostal, eso significa 50 en, no sé si que es hebreo, no sé, pero eso tiene un significado. Entonces, ese, Uh-huh. ese día 50 fue que le cayó el Espíritu Santo a esta gente y parece que lo primero que relatan, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, entonces, que ellos no dominan. Entonces, pero la gente, yo estaba en un cuarto y la gente que estaba por ahí escucharon el ruido y la cosa y comenzaron a decir, ¿cómo es posible que él pueda hablar italiano, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que él pueda hablar el idioma de mi barriada allá, en mi pueblo? O sea, ellos Porque estaban, había gente de diferentes lugares, exacto, ¿verdad? había gente de diferentes lugares y ellos podían Habían entender. personas de diferentes lugares que entendían. Exacto, entonces, Ah, uno, no necesariamente hablar en lengua significa que vas a hablar en un idioma que nadie te va a entender. Puede ser un idioma que alguien no entiende, que alguien entiende, entiendo. por ejemplo, si tú siempre hablas español Ajá. y de la nada el Espíritu Santo comienza a hablar en inglés, eso puede suceder, porque eso es lo que pasó ahí en el libro de Hechos. Pero también hay otra parte que no me acuerdo en donde se dice que hay un idioma espiritual de los ángeles, algo así, como que hay un idioma que puede ser Uh-huh. así, yala, la, ba, yala, y eso que nadie entiende, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, Chavalaba, no sé qué, exacto, que es lo que ellos hacen. ¿qué es lo que la gran mayoría de la gente que dice que hablan en lenguas utiliza? Entonces, eh, eso uno no le puede decir a ellos que no, porque la Biblia te lo dice, pero al mismo tiempo no te dice exactamente cómo es el lenguaje, nada de eso, entonces la gente como que se va por la tangente, ¿no? Pero el tema es que el tema aquí, tía, es de que el que hace los milagros o el que habla en lengua no es más importante que el que lleva la palabra. ¿Y qué te quiere decir eso? Que la palabra es lo Uh-huh. más importante acá.
Porque la palabra es lo que te va, la palabra es lo que en realidad te va a sanar. ¿Qué es lo que, tía, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, de, ¿qué aprendimos? Que van a haber milagros hechos por el diablo. El mismo diablo puede hacer milagros. Ujú. Entonces, tú no puedes basar tu fe, y Dios no quiere que tú bases tu fe en milagros. Y uno se pregunta, ¿por qué hoy día hay, no es que uno ve milagros todo el tiempo? O sea, depende de tu definición, depende de la definición que tú le des a los milagros. Porque para mí un milagro es ver a mi hija nacer, ¿verdad? Para mí un milagro, Exacto. para mí un milagro es que yo esté hoy donde estoy, casado con quien estoy. Pero para una persona normal, un milagro es que una vaina de que eh, Que alguien se alguien, sane alguien del se, cáncer. alguien se sane de cáncer, una cosa así. Que Entonces, tengas un cáncer y de repente se fue. o Ya, que te no enterraron y tienes. te Eso es levantaste un de los milagro. muertos, ¿verdad? O Cosas sea que, extremas, bueno, cosas extremas. tampoco así, hasta ya no creo, ¿no? No, pero, o sea, hay un video en YouTube bien bueno de un doctor que, Tú lo que dices es que para otros un milagro es algo que sea tangible, algo como por ejemplo, tú tienes un cáncer irremediable y no sé, te entregaste tu vida a Dios y pediste y le pediste y de repente vas a los doctores hay un, y no sé sí, cómo pasó esto, pero ya no tienes cáncer. hay una historia de un doctor en YouTube, que el doctor, hay un paciente y el paciente le da un infarto. Entonces Ujú, lo declara muerto, pero el doctor este es un doctor de fe y él no fue parte de la operación, no me acuerdo cómo es el video, pero él como que, bueno, se murió, declararon al paciente muerto, habían pasado como 30, 45 minutos y él escuchó una voz que le dijeron, ande y revívelo, y él dijo, como es cristiano, el tipo fue, hizo una oración y dijo, en el nombre poderoso del Señor Jesús, algo así, como que respira, algo así fue, así tiempo de Dino como la Biblia, y el cadáver prácticamente regresó a la vida, ¿verdad? Entonces ese es el testimonio de él. Eh, y obviamente hicieron un video y todo eso, ¿no? Eh, Eso es un milagro. Ese es el nivel de milagro que la gente quiere ver. Pero ese milagro está en YouTube. Eso no quiere decir que la gente se está salvando por ese milagro. Porque la realidad es que no a todos nos sucede eso. Las estadísticas son las estadísticas. claro. Y sacando las estadísticas, lo que la Biblia nos enseña es que no importa qué tan milagro tú veas. Esto de creer en Cristo, esto es algo del corazón, esto es algo interno, esto no es simple hecho de que tú vistes algo físico que te amarró. Esto es algo interno. Ujú, Esto es un tema de amor, este es un tema de que, de que sientes que alguien te conoce como nadie te puede conocer en este mundo. Esto es un tema íntimo. Esas son las cosas que te mueven el corazón. claro. No es los milagros físicos, lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, pero al mismo tiempo, tía, la iglesia de Dios tiene todas estas cosas. Tiene milagros, tiene gente que se sana, tiene gente que te puede hablar en lenguas, tiene de todo. Pero aquí, según lo que dice esta Biblia, no todos tenemos el mismo talento, no todos tenemos el mismo don y todos funcionamos como un solo cuerpo, ¿ok? Él habla en lenguas, Ujú, pero aquella persona puede orar. Ambas son importantes, ¿verdad? Una es el brazo derecho, el otro el brazo izquierdo. Otro es el dedo chiquito, el otro es el dedo gordo. El tema es que todos son importantes dentro de un solo cuerpo. Y es más, como todo con Cristo es de humildad. ¿Qué dice Cristo? Las partes que parecen menos, las partes que parecen menos importantes son las más indispensables. ¿Ok?
Y las partes que nosotros pensamos que son importantes, no lo son. No lo sé. Y así somos en todo. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros valoramos menos, pero son en realidad las más Como importantes. que, Como por ejemplo, yo me levanto hoy día y tengo un pan para comer. ujú, No parece, no parece nada porque lo tengo todos los días, pero es tan importante tener ese pan, es tanta la bendición de tener ese pan que uno no entiende. El simple, el y no simple le das hecho, importancia. el simple hecho de poder respirar, por ejemplo, de que tú te levantas en la mañana y puedes respirar, eso significa que alguien te ama porque te levantaste. Alguien hizo que esta máquina que tenemos nosotros acá adentro funcione. ¿Verdad? O Ujú, sea, es verdad. son las cositas pequeñas, ¿no? Que son las indispensables. Si tú no respiras, no puedes hacer nada que tú quieras hacer. O sea, Nada, dice que nada. el cuerpo no Sin el sobrevive, aire, no. el cuerpo no sobrevive más de 3 minutos sin oxígeno. Entonces, el cuerpo Más no de tres sobrevive minutos. por ahí, o sea, un poco, hay gente que aguanta un poco más, ¿no? Pero el tema es que en promedio, Un poquito más. el tema es que en Hoy día promedio, un poquito más. Sí, sí. dicen que El promedio. el cuerpo no sobrevive Ujú. si uno no toma agua más de 3 días. Uno no puede sobrevivir Es más de tres verdad. días sin agua. Y dicen que, Pero hay gente que ha hecho más. exacto, dicen que uno no puede vivir más de 10, que creo que son 3 semanas, algo así, sin comer, algo así. 30 días, algo así, como un mes sin comer. O sea, una locura. No, hay personas que ha vivido 40 días. 40 días, bueno, por ahí va la cosa. Yo no me acuerdo, Una la, locura, sí. pero el tema es de que son esas pequeñas cositas que uno no valora, ¿no? No valora, ¿no? Entonces uno se la pasa preocupado y estresado por quién sabe qué cosa, pero uno debería estar contento de lo que uno tiene, ¿verdad? De las bendiciones que uno tiene, de lo que uno puede hacer en este momento, ¿verdad? Y así somos, ¿no? Entonces, lo mismo, es el mismo concepto que te explica esto acá. No menosprecies, ¿verdad? No menosprecies al pequeño. No menosprecies las pequeñas cosas. Eh, Esos son los puntitos que me llaman la atención aquí, tía. No, no creo que tengo más A nada. mí al principio, Ujú. ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malinterpreten. Ustedes saben que cuando todavía cuando eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Nadie Claro, puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. claro, claro. Eso no, como que no entendí muy bien. Es como, Sí, es lo mismo que es como estamos que hablando. es como la lógica, es la lógica. Si tú tienes el Espíritu Santo, mm, si tú clamas, si tú dices que tienes el Espíritu Santo y dices algo malo sobre Jesús, eso quiere decir que no tienes el Espíritu Santo. Eso no es parte. Exacto. Exacto. Porque no va de acuerdo, no va acorde. Ya entendí. Entonces, me imagino que eso es lo que quiere decir. Ah, Nadie puede ujú. decir que Jesús es Señor, lo cual significa que tú crees en Jesús. Nadie puede maldecirlo. Nadie puede maldecir a Ujú. Jesús y decir que eso es por parte del Espíritu Santo. Y nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir Jesús es Señor, Dios Padre poderoso. Nadie puede decir eso si no es por medio del Espíritu Santo tampoco. Los dos aspectos Ujú. de la situación es el Espíritu Santo. Uno no puede,
Uno no puede maldecir a Jesús. Tienen que ir acorde. Exacto, tiene que ir acorde. Porque Jesús es Señor, el Hijo del Padre. Así que eso es lo que significa eso. Ok, ya, ya entiendo. A ver, Well, perfect. eh, qué es lo que dice su último versículo, el 31? El penúltimo, el último creo que es. Lea, Por lea. lo tanto, por lo tanto, ujú, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más allá. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todos las demás. Eso es interesante, ese versículo 31 es interesante, la primera parte, porque a pesar de que uno no obtiene todos los dones, los mismos dones, eso a mí me suena como que uno puede pedirle a Dios diferentes dones. Uno puede orar Pero de, y pedirle a Dios, quiero poder tener el don de sanar, ¿verdad? Quiero poder tener el don de hacer cosas o qué sé yo, o sea, ambiciona encarecidamente, dice eso, encarecidamente los mejores dones, los dones que, que ayudan. O tal vez se refiere a que no estés, no quieres, no ambiciones el don de sanar, ambiciona el mejor don, que según lo veo aquí, en el versículo 8, eso implica que el mejor don es el apóstol. O sea, eh, no el don, más bien como que el lugar. lleva la palabra. Exacto, como que llevar la palabra, o sea, como que utiliza la mente. eh, no se trata de que si tienes poder y que puedes impresionar y sanar. Lo que se trata es de que lleves a gente a Cristo. Si tú no, si esa no es la meta, si ese no es el gol, el resultado, estás perdiendo el tiempo. Porque si yo no me quiero el don para poder sanar a la gente, pero si yo sano y no es que estoy trayendo a la gente a Cristo, ¿para qué me van a dar ese don? ¿De qué gana uno? ¿De qué gana tía? De que una persona se sane del cuerpo si no va a creer en Jesús. Sanas el cuerpo, pero se muere el espíritu. Se La muere el idea, espíritu, la exacto. idea es de que se sane el espíritu. La idea es de que se sane el espíritu, porque va a venir el día en que todos vamos a ir para ese nuevo lugar. Y Es Dios, y como Dios quiera, ahora mismo, lo que todos queremos es eh, tener a Jesús en nuestro corazón y ganar la vida eterna, ese debería ser el gol, que es la lo que me meta. imagino que quiere el buen cristiano. Ese debería de ser Exacto. el gol, exacto, la meta. Solamente esa es la única meta que existe, de que aceptemos a Jesús y La que única. nos convertamos en Jesús, que aceptemos a Jesús, que creamos en Jesús y que le demos nuestra vida a Jesús. Eso es todo. Creer, creer, eso debe ser la meta. No de que si uno tiene poder, o que si no tiene dinero, o que si no tiene habilidades espirituales, qué sé yo, ¿verdad? Pero en la iglesia de Cristo, porque Dios lo dice, hay poder, hay todo eso existe en la iglesia. Y créame que no, interesante porque uno no ve muchos milagros así, como esos milagros así bien extravagantes, ¿no? Como el del hospital, del corazón, del infarto. Uno no ve eso todo el tiempo, pero los hay. Hay un libro, hay un libro que yo leí, me leí el comienzo, después me aburrí, pero el libro hablaba de un padre que el libro se llama Radical porque, porque él veía, este es un pastor de una iglesia, no sé si metodista, no sé, aquí, americana, y el tipo se fue a hacer una misión allá en un pueblo de China, por allá metido, en esos pueblos asiáticos, y habían unos misioneros, y entonces él comenzó a ver unas clases de milagros. Él, él vio cosas que jamás había visto, o sea, gente sanándose. Este es en el pueblo de la Indonesia, no sé a dónde metido. Entonces él está viendo todos estos milagros. Él dice, ¿por qué esto no pasa en los Estados Unidos? ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto no sucede?
Y acá en el pueblo donde no hay ninguna cámara para grabar nada, suceden todas estas cosas. Entonces, bueno, no es que no sucedan los milagros sí suceden. El tema es que no pasan por donde uno por algún motivo. Y es lo que dice él, ¿no? Él no entiende por qué. Pero él quiere vivir su vida en base a esa fe radical. Ese era el mensaje de su libro. Yo quiero vivir radicalmente loco por Cristo, en donde yo creo todo lo que me dice la Biblia y si me dice, anda sana, yo voy sano, en el nombre de Él, ¿no? Entonces, el tema es que esos milagros sí suceden, tía, sí suceden, Ujú. pero no están a pan caliente como uno quisiera, por algún motivo. Ahora, yo me pongo a pensar en eso, tía, ¿y sabe qué yo pienso? Yo digo, en los tiempos de estos tipos, un milagro era poder revivir a alguien de un infarto. Hoy día eso sucede todo el tiempo en los hospitales con la máquina esa de... Sí, es verdad, En esos tiempos un es milagro verdad. era poder sanar a alguien de alguna enfermedad, de una bacteria. Hoy existe el antibiótico. O sea, Ujú. yo no sé si es que Dios nos ha dado la ciencia para complementar los milagros, entonces como que te la pone un poco más difícil en tener fe, porque Él te da el milagro por medio de la medicina, eh, pero Él demanda que tú creas, Él demanda que tengas fe. Es un pensamiento, ¿no? Que yo tengo ahí, pero quién sabe, tía. Ay, Dios mío. Bueno, pero con eso yo creo que terminamos el capítulo 12. Sí. Ya nos Está faltan poco, bonito. nos faltan de 13, 14, 15, ¿Cuánto nos falta? uno, dos, cuatro capítulos. Bueno, ya con eso cerramos.